¿Tienes varones? Sí, el próximo viernes tenemos varones también, el viernes. Voy a poner una encuesta ahí en el grupo, porque me gustaría más que apoyáramos mañana el día de matrimonios que el viernes. Igual el que no pueda o quiera, igual tenemos la reunión el viernes, pero habrá gente que se le hace muy pesado venir jueves, viernes y luego otra vez digo, de los varones estoy hablando, ¿verdad? Entonces voy a poner ahí la encuesta y hay que estar ahí atentos a ver qué dice la mayoría. Pero sí, yo preferiría que también apoyemos lo de matrimonios el día de mañana. Haga de cuenta que va a ser varones, nomás que se va a traer a su costillita. Se va a traer a su costillita y la vamos a mover al jueves. Y así ya el viernes puede descansar un poquito. Y bueno, vamos a continuar con esta serie que iniciamos. Fue una serie que iniciamos sin darnos cuenta y quise hacerlo de esta manera para darle continuidad miércoles, domingo, o sea, seguido, precisamente para provocar, incentivar, empujar a que también vinieran el miércoles. Desafortunadamente no hubo mucha reacción con respecto a eso, pero tenemos que seguir. Tenemos que seguir. Y la serie, obviamente, usted sabe que se llama Seguidores no simpatizantes. Seguidores no simpatizantes. Porque la iglesia del Señor busca hacer discípulos. Y un discípulo es aquel que sigue las huellas de su maestro, que está tratando de ser igual que su maestro. Le digo que en el original discípulo es aquel que pisa en el mismo lugar, en las mismas huellas que el maestro. Eso es ser un discípulo. Y la iglesia local debe de ser ese desarrollador de discípulos. ¿Cuál es el interés de generar un discípulo? Que ese discípulo, cuando llegue a la madurez, pueda preparar a otro discípulo. Precisamente de eso se trata el reino de los cielos, que cada uno de nosotros podamos hacer discípulos, porque es el mandato que está en Mateo 28, 19. Y hoy llegamos a un tema, obviamente hablando también sobre este discipulado y sobre estos seguidores no simpatizantes, que en mi rancho podríamos ponerle como título: donde la puerca torció el rabo en el discipulado. Pero para no vernos así tan coloquiales, vamos a ponerle el conflicto del discipulado, para vernos así más institucionales. El conflicto del discipulado. Y es el tema que trataremos el día de hoy. Y para ello vamos a un pasaje que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 16. Y vamos a la palabra. Mateo 16, a partir del versículo 21. Y dice así: Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí, espero que aquí en Pacto Vivo no, algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Amén. Bendito Señor, te damos gracias por esta palabra y te damos gracias, Señor, por estas declaraciones que haces a tus discípulos, porque gracias a ellas, Señor, es que nos exhortas a cada día a buscar más de ti, a ser como tú, a tratar de seguir tus pasos y poder convertirnos en verdaderos discípulos. Permite, Señor, que podamos poner esto en práctica y ya te damos gracias en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Entonces, ya sabemos que el discipulado es el desarrollo que se debe de llevar en una iglesia local como nosotros, porque lo que buscamos es llevar a un creyente de una infancia espiritual a una madurez espiritual. Es como un niño. O sea, vamos a tomar a un niño y lo vamos a ir desarrollando, guiando, criando, hasta que llegue a una madurez donde se puede valer por sí mismo y repita ese proceso, que es como en las familias con nuestros hijos. Nosotros tratamos de darles una educación, un desarrollo, para que cuando ellos emprendan el vuelo, vayan y hagan su propio hogar, pues tengan las bases y puedan replicar una familia en Cristo. Entonces, esto es lo que cada uno de estos discípulos debe hacer, replicar el proceso. Y cada uno de nosotros somos discípulos que debemos hacer discípulos. Ese es el encargo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Vayan y hagan discípulos. Cuando usted acepta a Jesucristo como su Señor, y yo espero que aquí todos ya lo hicimos, ciertamente se le perdonan los pecados y usted recibe su boleto para ir al cielo. Pero hay mucha gente que se queda ahí, en meramente un cristiano con su boleto para ir al cielo. Y se queda ahí viviendo la misma vida que ya vivía, de la misma manera, con los mismos problemas, con la misma situación, con los mismos conflictos, simplemente haciendo tiempo hasta ir al cielo. Porque no nos empezamos a convertir y no nos esforzamos por crecer y convertirnos en un discípulo. Así que hoy hablaremos de algo que a la mayoría de nosotros no nos gusta o no nos va a gustar, pero que es necesario que hablemos y que es necesario que llevemos a cabo en nuestra vida como un discípulo, porque es algo con lo que tenemos que lidiar. Y si usted verdaderamente quiere ser un buen discípulo, usted tiene que llevar a la práctica esto que hoy hablaremos, que hoy discutiremos, porque realmente vamos a hablar de un conflicto que todos y cada uno de nosotros vivimos todos los días. Es un conflicto diario, es un conflicto que empezamos a vivir desde el momento que le decimos sí a nuestro Señor Jesucristo. Para empezar, tenemos que ir primeramente a Mateo 16:16, porque aquí Pedro hace una declaración importante. Y por eso quiero que entendamos desde aquí. En Mateo 16:16, respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente. Aquí Simón, si se da usted cuenta, la Escritura nos habla y nos dice que fue Simón quien recibe esta iluminación, recibe esta declaración que él da, esta revelación, perdón, se me fue la palabra, esta revelación, gracias, y él da esta declaración: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjese, a partir de aquí, el Señor dice: ese mi Pedro ya recibió revelación, ya subió un escaloncito en el escalafón de crecimiento espiritual. O sea, ya pudo tener un discernimiento, ya tuvo un paso más hacia la madurez. Entonces ahí el Señor le dice: ok, versículo 18, y yo también te digo, respondiéndole el Señor, así como tú me estás diciendo, yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y yo también te digo que tú eres Pedro a partir de hoy. O sea, le está dando un premio, lo está creciendo espiritualmente. Le dice: eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ya hemos predicado acerca de esto, después lo vamos a volver a explicar, pero aquí lo que quiero que entendamos es que el Señor le está dando un crecimiento, o le está reconociendo un crecimiento espiritual a Pedrito. Y luego ya esto nos lleva al versículo 21 que empezamos a leer. Ojo con esto. Versículo 21 dice: desde entonces, porque ya le fue revelado a los discípulos que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces ya, como ya la gente y los discípulos ya lo habían visto y les había sido revelado, entonces, por eso dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. ¿Qué les está revelando aquí el Señor? A partir de ese momento el Señor los empieza a preparar y les empieza a revelar los planes del cielo, los planes del reino de Dios, para que ellos puedan tener mayor revelación. Les está empezando a mostrar lo que va a venir a ser el plan para la salvación. El sacrificio en la cruz, donde Él va a morir, pero posteriormente va a resucitar al tercer día. Les está hablando de lo que ha de venir, de lo que Él va a sufrir, su muerte y resurrección. Ese es el plan de salvación. Ya les está avisando de este plan. Cuando vaya al cielo, espero que todavía me tarde un rato, o ya sea que el Señor venga, ¿verdad? Pero cuando ya esté yo ahí, obviamente el primero que quiero saludar y conocer es al Señor Jesucristo, pero yo creo que a la segunda persona que me gustaría conocer es al tocayo Pedro. Digo, primeramente para ver si es cierto que es el que está encargado ahí de las puertas. Y número dos, pues para preguntarle, ¿verdad? O sea, ¿qué onda con el Pedro? Porque el Pedro lo vemos, ay, disculpe lo igualado, ¿verdad? Pero lo vemos aquí en las Escrituras como alguien de esos que de pronto pensaríamos que no conecta el cerebro con la lengua, ¿verdad? De esos que de repente vemos que es bien impulsivo y habla así como va. Como decían en mi rancho, este no tiene filtro. O sea, habla así como va. Entonces, Pedro es una persona que sí tenía un liderazgo, que sí se mostraba con un cierto fuego del Espíritu, porque era así muy aventado, muy arrebatado, y a veces hacía cosas así, arrebatadamente y sin pensar. Entonces es algo interesante conocer a Pedro. Y algo interesante de él es que es de esas personas arrebatadas, bien intencionadas, pero que no siempre hacía lo correcto.
Y fíjese, ¿por qué se lo digo? Versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, o sea, agarró al Señor, le dijo, ven, Señor. O sea, se lo llevó y comenzó a reconvenirle. O sea, le dijo, oye, Jesús, JC, ¿verdad? O sea, Jesucristo, JC, ¿qué onda contigo? O sea, ¿cómo que vas a, o sea, cómo que vas a ir a entregar? ¿Cómo que vas a sufrir? O sea, eso no es para ti. Señor, ten compasión de ti. O sea, en otras palabras, le diría algo así como, no manches, Señor. No manches. ¿Cómo se te ocurre esto? En ninguna manera esto te acontezca, le dice. No está bien que pases por todo esto. Pero en eso ves a Pedro diciéndole a Jesús, o en otras palabras, Pedro lo que le está diciendo a Jesús, no sabes lo que estás diciendo, Jesús. O sea, yo creo que lo que nos estás diciendo no está bien. Se me hace que te estás equivocando en esto que nos estás enseñando o en esto que nos estás diciendo. No puede ser. No puede ser de esa manera. Se me hace que estás confundido. Mira, yo te voy a decir qué es lo que mejor te conviene. Yo te voy a dar consejería, le dice Pedro a Jesús. Yo te voy a aconsejar. Ahora, antes de seguir hablando mal de Pedrito, antes de seguir hablando mal de Pedro, debo decirle que muchos de nosotros hemos caído en esa misma situación de Pedro. O la mayoría de nosotros hemos caído ahí. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones leemos la palabra del Señor, leemos lo que el Señor nos enseña en las Escrituras y lo queremos corregir. No queremos aceptar lo que dice ahí. O le andamos buscando otro sentido. O le andamos buscando tres pies al gato. O andamos diciendo, no, es que no pudo haber sido. A ver, ¿cómo? O sea, ¿cómo dijo esto el Señor? No creo que haya sido así. A lo mejor Mateo, Marco, Lucas o Juan se equivocaron ahí cuando estaban escribiendo. Algo no está, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sentimos que no está bien lo que Él nos está diciendo. Queremos agarrar al Señor como Pedro lo hace y empezar a convencerlo de algo contrario o de algo diferente. O nos empezamos a justificar de la palabra tratando de convencer a Jesús de que no es así como Él nos lo dice. Andamos corrigiendo a Jesús y andamos corrigiendo a los hermanos en el nombre de Dios. ¿No le ha pasado? ¿No le ha pasado? Cuando queremos agarrar ya sea a los hermanos o a Jesús o a cualquier persona a bibliazos y decirle, no, es que estás mal, eso no debe ser así, lo tienes que hacer de esta manera. ¿Cuándo sucede eso? Cuando alguien o la palabra misma hace algo que va de acuerdo, o más bien que no va de acuerdo a como yo lo haría o a lo que yo entiendo. Entonces agarramos la palabra, agarramos a las personas y les no, mira, se me hace que estás mal, esto tiene que ser así. Y utilizamos a veces inclusive un lenguaje religioso, porque le decimos, mira, te voy a tener que, en el amor de Cristo, hermano, en el amor de Cristo te lo voy a decir. Pero eso que estás pensando que vas a hacer, no está bien. Oye, pero así dice la palabra. No, hermano, pero es que tenemos que perdonar. Oye, pero la palabra, no, hermano, es que tenemos que ser mansos, dóciles. En el amor de Cristo te lo digo. Se me hace que no has perdonado. Digo, por ponerle un ejemplo, ¿verdad? Pero hay infinidad
de casos. Entonces, Pedro trata de corregir a Jesús, pero en eso el Señor le dice, versículo 23, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de mí, quítate delante de mí, Satanás. Hazte para allá. Hágase a un lado, como diría don Silverio. ¿Sí se acuerda don Silverio? Hágase a un lado. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. En otras palabras, le dice, Pedro, el diablo te está engañando. Pedro está siendo instrumento del diablo. Ahora, el problema es que Pedro está pensando en ayudar a Jesús porque él no quiere que le pase nada malo. Cualquiera en sus 5 cabales diría, pues sí. Pero en otras palabras, las intenciones de Pedro son buenas, pero está haciendo que el Señor haga algo diferente a lo que el reino de Dios estableció. Vaya, en ese momento Pedro está jugando para el equipo equivocado. Porque le dice el Señor, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. En muchísimas ocasiones, todos y cada uno de nosotros hemos evaluado situaciones, inclusive hemos evaluado la palabra de Dios desde una perspectiva humana, desde una perspectiva humanista, desde una perspectiva, es que ahora ya se usa así, es que no puede haber sido tan duro, es que el Señor lo pudo haber dicho más suavecito, es que, es más, déjeme le digo algo. En una ocasión conocimos a unas personas que nos mostraban que un pastor les decía que unos versículos de Corintios ya estaban en desuso. ¿Cómo va a ser eso? Vaya, tendemos a humanizar nuestra cristiandad y andamos queriendo corregir a Jesús. Porque el ayudar, y muchos de nosotros tratamos de ayudar en lo humano, y si ayudamos en lo humano sin ver la palabra de Dios o lo que la palabra de Dios nos dice, es estar jugando del lado de Satanás. Porque estamos tratando de invalidar la palabra de Dios. Porque ponemos la mente solo en las cosas de los hombres. Aun y cuando nuestra motivación es buena, aun y cuando nosotros queremos ayudar a la gente, pero estamos evitando que se cumpla el propósito de Dios en la vida de alguien. Es por eso que el tema de hoy, por eso le digo esto, se convierte en un conflicto. ¿Por qué se convierte en un conflicto? Porque el pensar como un hombre y no pensar en las cosas de Dios son dos patrones de pensamiento distintos. Son dos patrones de pensamiento diferentes. Y cuando nosotros no nos esforzamos por caminar en una madurez del Señor, vamos a estar normalmente siempre tratando de tomar el atajo para tener una vida más cómoda. Le voy a poner un ejemplo bien sencillo. Dice la Escritura, no deje de congregarse como muchos tienen por costumbre, y no es con dedicatoria, nomás lo estoy agarrando de ejemplo, nomás ese ejemplo. Y mucha gente va a decir, no, es que el Señor me va a perdonar, porque hoy está haciendo mucho calor y me siento mal. Se oye muy bien, ¿verdad? Y se oye muy justificado. Es que no me sentí bien, pastor, y por eso no fui. Y nada que está viendo el juego de México contra Venezuela.
¿Sí me estoy explicando? Entonces, le damos una justificación muy humanista, pero estamos reaccionando y accionando en contra de la palabra de Dios. Entonces, ¿eso nos acerca más a Dios o nos distancia más de Dios? Nos distancia. Porque no estamos respaldando la filosofía del reino. Estamos viviendo y estamos muy probablemente enganchados en una filosofía humanista que termina convirtiéndose en una filosofía del infierno. En este escenario o en esta situación es que Jesús, o es la que está viviendo Jesús con Pedro en este momento, en este pasaje que leímos. Pero aprovechando eso, el Señor nos da una declaración de las más importantes que nos da por medio de las Escrituras. Y dice en el versículo 24: entonces Jesús dijo a sus discípulos, o sea, primero le dice a Pedro, quítate, Satanás, hazte un lado. Y aquí Mateo no lo escribió, pero muy probablemente dijo, y por si a alguien más se le ocurre algo parecido. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, o sea, si alguien verdaderamente quiere ser mi discípulo, le dice tres cosas, como Paquita. Niéguese a sí mismo y tome su cruz. Y número 3, y sígame. Y sígame. Pero tiene que hacer las dos primeras. Y luego, sígame. ¿Cuántos queremos ser discípulos y no solamente ser salvados? Es pregunta. Porque para ser discípulo usted debe de ser un seguidor visiblemente relacionado con Jesús. Visiblemente, o sea, que se le note que es seguidor de Jesús. Y no porque traiga una playera que diga Reborn, y no, que se le note. Aún y sin playera. Porque Él nos está hablando en este momento. Si alguno quiere ser mi discípulo, debe pensar en estas tres cosas. Y ahora sí empieza la predicación. Número 1, o primero, debe negarse a sí mismo. Significa que debemos estar dispuestos a decirnos no a nosotros. Dispuestos a decirnos no. Cuando lo que nosotros queremos, nosotros, yo, tú, ustedes, nosotros, ellos, es contrario a lo que quiere Dios. Si contradice lo que quiere Dios, tenemos que decirnos no. Es como la ley del primer tamal. Si usted le dice no al primer tamal, ya triunfó. Porque si al primer tamal se lo come, le puedo asegurar que se come 3, 4, 5 o toda la docena. Cuando lo que usted quiere y lo que Dios quiere no son la misma cosa, usted tiene que estar dispuesto a decirse no a lo suyo y sí a lo que quiere el Señor. Tiene que estar dispuesto a ser un discípulo en obediencia al Señor. Por eso Pedro se encontró en esa contradicción entre lo que Dios quería y les estaba avisando y les estaba anunciando que iba a suceder, porque así lo estableció Dios, y si así lo estableció Dios es porque Dios así lo quería. Y Pedro le decía, no, Señor, ¿cómo va a ser? ¿Cómo tú dices?
Eso significa que de alguna manera Pedro le estaba ayudando a Satanás porque estaba impidiendo el plan de Dios. Porque nuestro interés no es el interés de Dios. En la mayoría de los casos nuestro interés es el interés de los hombres. Mire, no sé qué le guste a usted de comer, pero si a mí Dios me dice que no es de Dios, que Él me pide que no coma verduras, yo lo acepto, Señor. Señor, de verdad me comprometo contigo, Señor. Pero si el Señor me dice, oye, tienes para ser un discípulo mío, tienes que dejar de comer Kentucky y carne asada y enchiladas y molletes. Entonces, Señor, híjole, apiádate de mí, Señor. No voy a estar muy seguro de querer hacer la palabra de Dios, de querer cumplir con la palabra de Dios. Señor, ¿no me puedo comer ni un pedacito? Ay, tú eres bueno y perdonador, Señor. ¿Sí me estoy explicando? Cuando lo que Dios nos pide es diferente a lo que yo quiero, vamos a entrar en conflicto. Ahora, si yo siento que estoy bien en la palabra de Dios, en un aspecto de la palabra, no sé si en toda, pero al menos en un aspecto bien, voy a volverme implacable, ¿verdad? Con los pecadores. Ya todos los voy a querer colgar y crucificar, ¿verdad? Ahora, lo peor es que a veces queremos colgar y crucificar y nada, que nosotros también estamos cayendo en lo mismo. Ese es todavía un peligro más grande. En otras palabras, seguimos a Jesús cuando lo que Él nos pide nos gusta. Cuando lo que Él nos pide nos gusta, hombre, encantados. Pero cuando no nos gusta, cuando no estamos de acuerdo, por eso le decía que en mi rancho dicen que ahí es cuando la puerca torció el rabo. Señor, se me hace que te equivocaste. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo quieres que vaya a la iglesia si tengo que aguantar ese calorón? Eso no es de Dios. Pero la pregunta para ser discípulos es, y el Señor te pregunta, ¿me eliges a mí, aun cuando lo que te pido no es lo que tú quieres? ¿Me eliges aun y cuando lo que te pido es opuesto a lo que tú quieres hacer o a donde quieres ir? En cualquier situación soy tu decisión final, aun cuando esté en conflicto tu deseo. Esto es inevitable si es que verdaderamente queremos ser un discípulo. Porque la palabra de Dios es muy clara con el pecado. Es muy clara con el pecado. Y los pecados, no porque ahorita mucha gente los hagan, no quiere decir que hayan pasado de moda o que ahora ya cambió. No, la palabra sigue viva. El adulterio sigue siendo adulterio, la mentira sigue siendo mentira, el robo sigue siendo robo. Y todas esas cosas y muchas más las odia el Señor. Ahora podemos suavizar las cosas, ¿verdad? Humanamente, y echarle la culpa a muchas cosas. Pero la palabra es clara. Así que no sé si tú has tenido conflicto en esta vida o en este caminar con el Señor o durante este proceso de discipulado. Si no lo has tenido, muy probablemente lo vas a tener en algún momento. Así que hay que estar fortalecidos. Tenemos que estar dispuestos a seguir al Señor
Aún y cuando nuestro deseo no es lo que Él desea. Aún y cuando el deseo del Señor nos incomoda. Aún y cuando el deseo del Señor no va de acuerdo a lo que yo quiero. Fíjese, y les he dado este ejemplo en varias ocasiones. Yo a veces he hablado con algunos varones, estoy hablándoles de la palabra, estoy hablándoles del Señor. Y muchos de ellos, lo primero que me preguntan, bueno, varias cosas, pero algo que es recurrente, me preguntan, ¿y voy a dejar de pistear? ¿Y tengo que dejar de tomar? O sea, es un ejemplo de que, o un ejemplo de cómo la gente piensa en lo que Él quiere. Y si lo de Dios es diferente a lo que Él quiere, no lo va a querer hacer. Y por eso muchos no llegan, por eso muchos no llegan a los pies del Señor. Es algo que nos conflictúa y algo que no nos deja ser discípulos. Por eso preferimos seguir siendo simpatizantes, ir un ratito el domingo, sentirme bien, sanar mi emoción, y el resto de la semana yo sigo haciendo lo que yo quiero. Pero eso no te va a llevar a ser un discípulo. Eres un simpatizante nada más. Segundo, número 2. Dice, debe tomar su cruz. Debe tomar su cruz. Ahora, coloquialmente nos confundimos mucho con lo de la cruz, porque lo usamos inclusive para hacer bromas y yo escucho a muchos varones que se quejan de la mujer y dicen, la cruz que me tocó cargar. O de los hijos o de cualquier otra cosa, ¿verdad? Ay, esta cruz que me tocó. Pero realmente esa cruz no es así. No se refiere a eso la cruz. Se refiere a algo mucho más profundo. Porque tenemos que entender que la cruz es un objeto de muerte. La cruz es el lugar donde la gente muere. Es el lugar donde se crucificaba a la gente y donde se crucificó a nuestro Señor Jesucristo. Es muerte. Cuando Jesús se dirigía al Calvario, Él cargaba su cruz. La cruz en la que sería crucificado. Y Él nos dice, si quieres ser mi discípulo, debes cargar tu cruz. Porque no dice mi cruz o la cruz del hermano, de la hermana, de Carlos, del otro Carlos, de Carlos también, también del otro Carlos. Es que hay muchos Carlos. Gracias a Dios porque tenemos muchos Carlos. O del hermano Juan, para que no se confundan. O del hermano Jaime. O sea, cada quien debe cargar su cruz. Es más, fíjese. El Señor también nos lo dijo en Lucas 9:23, porque dice así: tome su cruz cada día. Nos dice lo mismo. Niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Pero aquí lo que le agrega el escritor Lucas es que dice cada día. Para los que solo hablan inglés es every day. Every day. Así que es algo que tenemos que hacer todos los días. Tenemos que tomar la cruz diariamente. Así que lo que tenemos que hacer es tomar esta decisión y ser verdaderamente un discípulo. Y morir. Tomar nuestra cruz es morir a nosotros, es morir a nuestras decisiones, es morir a nuestros deseos, es poner siempre la palabra y la vida del Señor por encima de nosotros mismos. Eso es morir a nosotros, porque tenemos que entender que la palabra del Señor y el Señor mismo es mayor
a nosotros. Y esa es una decisión que debemos tomar como discípulos. El Señor nos habla de tomar la cruz en diversas ocasiones. Inclusive Pablo, cuando le habla a los matrimonios, también a los maridos les habla de tomar la cruz para anteponer las necesidades y los deseos de su esposa primeramente a la de ellos. O sea, utiliza el mismo ejemplo. Entonces, tomar la cruz es morir a nosotros para tomar la decisión del Señor, para tomar los deseos del Señor como prioridad. Mire, ¿por qué la cruz? La cruz tiene un significado sumamente importante y es indispensable para nuestra vida en Cristo. Ahorita que hemos estado hablando de fútbol toda la noche, ¿verdad? Porque ahorita debe estar el partido. El partido de fútbol, todo es en referente a un balón. Y todo mundo se guía dependiendo del balón. Y que si quién tiene el balón, y hacia qué portería va el balón, y que si el balón salió, y que si no salió, y que si lo sacaron allá por fuera de la portería, que va a ser un tiro de esquina. O sea, todo el juego, todo lo que se desarrolla en esa cancha es en base al balón. O sea, no habría juego de fútbol sin un balón. Para nosotros en Cristo no existiría el cristianismo sin la cruz. Todo es la cruz. Y todo está enfocado a la cruz. Porque en la cruz es donde el Señor nos da salvación. Es donde Él muere para darnos vida. Es donde Él derrama su sangre para nosotros. Es donde Él puede, donde Él nos da vida eterna. Porque ahí descubrió los planes del enemigo, los planes de Satanás. Entonces todo gira alrededor de la cruz. Es nuestro punto de referencia. Todo lo demás del cristianismo, todo lo que usted me diga del cristianismo gira alrededor de la cruz. Ahora, algo bien importante. Cuando el Señor empieza a hablarle a sus discípulos acerca del plan para la salvación, donde Él tenía que sufrir, donde Él tenía que morir e iba a resucitar al tercer día, ¿qué cree? Satanás estaba muy atento. Entonces lo primero que dijo Satanás, por ahí es el asunto. Entonces lo que quería evitar Satanás es que el Señor llegara a la cruz. O en algún momento Él no quisiera ir a la cruz. Porque inclusive acuérdese del Getsemaní, que el Señor estaba sufriendo. Y es cuando le dice al Señor, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. O sea, Él en ningún momento desistió porque sabía que era el plan de Dios. Él antepuso su deseo por el deseo del reino. Algo que a veces nosotros no hacemos. El deseo del reino va en una dirección y nosotros, no hombre, que les vaya muy bien, está haciendo mucho calor, nos vemos el domingo. ¿Me estoy explicando? Satanás utilizó a Pedro para tratar de disuadir a Jesús de ir y establecer el plan de Dios. Así nos utiliza a cada uno de nosotros